Muy buenas tardes a todos. Vamos a grabar entonces la sesión de cierre del mercado. Son las 3:38 hora Bogotá, es decir, 4:38 hora Nueva York. Hace aproximadamente 38 minutos se cerró la sesión en Estados Unidos. Bueno, una jornada bastante interesante por lo que se reveló. Vamos a iniciar, si quieren, en orden para ir viendo qué es lo que está sucediendo a lo largo del día. Como siempre, pues iniciamos con el calendario económico, perdón. Había dos cosas que estar muy pendientes el día de hoy y era, pues en el entorno de Estados Unidos, la revelación de las actas de la reunión del FONC. En general, la percepción que nos dejó las actas fue de que no se percibía de parte de la mayoría de miembros de que haya existido o de que haya habido algún tipo de movimiento importante de recuperación en la economía hasta el momento, por diferentes factores. Ellos, pues como saben, lo que quieren es tener un consolidado de toda la economía en niveles positivos, teniendo en cuenta niveles de producción, niveles de oferta positivos, niveles de demanda positivos y también niveles de empleo positivos. Y como sabemos, el empleo ha estado trastabillando eh, en los últimos meses, tal vez con unos datos un poco más positivos para en nóminas no agrícolas, pero aún tenemos un poco de, digamos que de incertidumbre acerca de esas características de parte de los trabajadores en Estados Unidos que están siendo un poco dudosas, sobre todo respondiendo a los incentivos que han tenido de parte del gobierno, que pues son incentivos realmente altos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Sin embargo, pues en general esta es la perspectiva. Entonces yo creo que para julio, entre julio y agosto la perspectiva podría cambiar si comenzamos a ver unos mejores movimientos en los datos del empleo. Igual, pues ya hemos visto en múltiples ocasiones que el Banco Central en general a los hacedores de política monetaria en Estados Unidos pareciera que los niveles de inflación no les tienen miedo. Entonces eso da como una cuota de estabilidad de que vamos a tener un periodo adicional, aunque sea breve, con las mismas políticas monetarias que hemos observado a lo largo de la pandemia. Dentro de la más interesante, pues las compras de activos que rozan los 120 millones, 120 mil millones de dólares en activos financieros. Eso es lo más importante del día de hoy, las actas de la reunión. Sin embargo, pues este es como un resumen muy rápido. Recientemente se revelaron el cambio en el inventario de petróleo, de hecho hace 4 minutos. Las reservas semanales de crudo de API tuvieron un dato de menos 7,983 millones frente al pronóstico de menos 3,9325, un dato realmente alto. Eso solo refleja inclusive más incertidumbre respecto a los mercados de petróleo. Como sabemos, pues primero ya hay tensiones realmente grandes respecto a cuál va a ser el movimiento de la OPEP y de las negociaciones con, pues, de todos sus miembros. Entonces, primero eso. Adicionalmente a eso, el día de hoy tuvimos una presunción a que puede existir una menor oferta de petróleo, y adicionalmente pues están dando las reservas semanales de crudo de API, las cuales son negativos. Probablemente esto le da un impulso adicional o muy ligero a lo que ha sido el negativismo del día de hoy por parte del petróleo. Adicionalmente a eso, bueno, datos importantes para Canadá, perdón, el índice de gestor de compras se situó en un terreno positivo. Por otra parte, el índice de propiedad para el Reino Unido estuvo por debajo de lo esperado, con 0,5 contra la previsión del 1,5. Entonces todavía podemos observar que hay digamos que el Reino Unido se mantiene con unos precios realmente estables y pues realmente bajos en comparación, pues cuando estamos hablando de precios de propiedades, en comparación con Estados Unidos, que estamos en récords históricos que podrían llegar a afectar el transcurso el futuro de las políticas monetarias en Estados Unidos, específicamente con la compra de activos y de bonos inmobiliarios. Tuvimos también datos interesantes para Europa. En la producción industrial en Alemania, en sus diferentes variaciones, se situó en cuotas negativas. Se esperaba una previsión un poco mayor. Esto definitivamente responde a que ya está desapareciendo, perdón, el efecto base respecto a lo que sucedió el año pasado. Y lo que tenemos pues igual es una lectura negativa. Se espera un poco más de positivismo para Europa.
La balanza comercial para exterior para Francia fue negativa, hay que mencionarlo, y las solicitudes de hipotecas se ubican en una cuota positiva respecto al dato anterior. Respecto al escenario Forex el día de hoy, lo que tenemos es mayoritariamente positivismo para el dólar americano. Por supuesto, hay que resaltar que en realidad el escenario Forex estuvo bastante tranquilo el día de hoy. Si se dan cuenta, si exceptuamos lo que sucedió hoy con el florín húngaro y con el real brasileño contra el dólar americano, que son solamente, digamos, dos divisas importantes, el resto de variaciones fueron ligeras, muy ligeras el día de hoy. Lo que sí bueno, hay que resaltar positivismo en su mayoría para el dólar americano, también positivismo en su mayoría para la libra esterlina, y el euro por su parte sí se ubica en un terreno mixto. En lo personal, el gran perdedor el día de hoy fue el florín húngaro, como podemos observar. Eh, bueno, en este momento no lo tengo acá, pero el florín húngaro se depreció 1.4 contra el dólar, 1.1 contra el euro, eh, y se depreció, bueno, en general bastante en el orden del 1%, más del 1% frente a las divisas más importantes. También quiero resaltar el muy buen papel el día de hoy del yen japonés, que aunque no tuvo variaciones importantes, pues se está comportando bastante bien. Caída del canadiense en línea con las caídas del petróleo el día de hoy, y en general las divisas emergentes no tuvieron un buen comportamiento el día de hoy. Si nos vamos al escenario de renta variable, lo que observamos es positivismo en su gran mayoría. Hay que mencionar que el IBEX 35 aún sigue acumulando pérdidas, pero por supuesto son pérdidas muy pequeñas. Y el Hang Seng sí se depreció en una cuota superior al 0.5, a menos 0.5 en la jornada del día de hoy. Importantísimo, el DAX alemán se apreció durante la jornada en Estados Unidos por encima del 1.117. Y bueno, pues alcanzamos récord histórico en el S&P 500. Eso sí, el crecimiento es cada vez más pequeño, o ha sido muy pequeño, sobre todo respondiendo pues a un poco de volatilidad en el mercado respecto a las decisiones de política monetaria, datos importantes que pues ocurrieron esta semana. En el escenario de materias primas, mayoritariamente mixto el día de hoy, como podemos observar, positivismo solamente en el café y en el cobre. Plata y oro también se apreciaron positivo el día de hoy. Hay que recordar que el oro ya acumula una variación positiva del 1.8 semanal y la plata una variación positiva del 0.13 en general. Entonces, bastante positivo este escenario. Por otra parte, si nos movemos pues al Brent y al WTI, de los que más cayeron el día de hoy, caen en 1.57 y 1.70 respectivamente. Sin embargo, tienen niveles de soporte realmente importantes que hay que vigilar. Maíz y trigo continúan con sus caídas el día de hoy, sobre todo el maíz, que acumula ya una caída del 26% semanalmente. Si nos vamos al escenario de criptomonedas, mayoritariamente positivo el día de hoy. Igualmente quiero recalcar el positivismo en el Binance Coin, perdón, y en el Ethereum, inclusive en el Polkadot. Un positivismo incluso mayor que el Bitcoin. Eso sí, el Bitcoin hay que recalcar que está cerca de los 35.000. Y bueno, las variaciones en términos semanales para el Bitcoin todavía no son positivos, pero tenemos variaciones positivas semanalmente para el Ethereum y para el Binance Coin, que cada vez recuperan más y más terreno. Recalcar positivismo en Ethereum, Binance Coin y en esta moneda que casi no se escucha, que es el Polkadot. Eso es todo por el día de hoy, la verdad, una jornada bastante sin mucho movimiento. Como podemos observar, movimiento eh, pues importante en criptomonedas, tal vez en activos como las materias primas, pero la renta variable y lo que es Forex en general, bastante calmados el día de hoy, que pues es lo que usualmente más se mueve en las transacciones de los diferentes brokers. Entonces, eso hay que mencionarle. No me queda nada más que agradecerlos y esperar que esta información les haya sido de ayuda. Muchísimas gracias y hasta luego.